Bienvenido al canal Ecos del Abismo, donde las sombras tienen voz y los secretos más oscuros del mundo se convierten en susurros que desgarran el silencio. Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para sumergirte en un relato donde la fe y el horror caminan por el mismo pasillo. Y si te dijera que un sacerdote fue llamado a declarar ante la policía porque un hombre murió durante un exorcismo, y si te dijera que al revisar los archivos del caso, se descubrieron grabaciones donde alguien o algo seguía hablando después de que todos en la sala estaban muertos, y si te dijera que este no fue el primer caso, ni será el último. En nuestro mundo existen muchas cosas que pocas personas han visto o experimentado. Lo que estás a punto de escuchar forma parte de ese rincón oscuro del universo donde la lógica deja de tener sentido y lo inexplicable se abre paso. No es una historia sobre posesiones, es un relato sobre los límites del alma humana y lo que ocurre cuando esos límites son violados por algo más. Antes de sumergirnos en esta historia real, comenta aquí abajo la frase: yo hubiera salido corriendo. Si tú también sientes un escalofrío al imaginarte en una habitación donde se escucha una voz y no hay nadie más allí. Tu comentario ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo en medio del vasto y oscuro algoritmo de YouTube. Y si dejas un like, estás haciendo algo más que apoyar. Estás dándole vida a este relato y ayudando a que llegue a más personas que, como tú, no temen mirar dentro del abismo. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, y te aseguro, no saldrás de él siendo la misma persona. El audio comenzaba con un zumbido leve, como si el micrófono de la sala estuviera captando algo más que las voces humanas. El reloj en la pared marcaba las 2:17 a.m., y el inspector Adrián Beltrán, con los ojos cansados y el ceño fruncido, presionó el botón de grabación. Nombre completo y ocupación, por favor. Frente a él, el sacerdote no parpadeaba. Su sotana negra parecía más un sudario, y sus manos, aunque firmes, estaban salpicadas de marcas rojizas. El expediente decía que se llamaba Tomás Dávila y que durante más de 20 años había sido asignado a parroquias remotas especializándose en rituales de liberación espiritual. Padre Tomás Dávila, sacerdote exorcista, en funciones, desde 1998. ¿Está consciente de por qué se encuentra aquí esta noche? Un leve asentimiento, y luego silencio. Lo que seguía era un caso que ningún protocolo policial podía abarcar. Esa noche, en una casa rural a las afueras de Santa Clotilde del Valle, un hombre llamado Julián Mederos había muerto durante lo que, según los testigos, fue un ritual de exorcismo. El cuerpo de Julián presentaba signos de violencia: uñas rotas, mordeduras humanas, dislocaciones en ambas muñecas y marcas que parecían escritas con sangre seca. Pero lo más perturbador fue lo que dijeron los paramédicos. El cadáver seguía moviéndose, con espasmos involuntarios que persistieron hasta bien entrada la madrugada. Cuénteme exactamente lo que pasó esta noche. Todo, desde el principio. El sacerdote suspiró. Cerró los ojos, como si al hacerlo se sumergiera en un recuerdo tan vívido que dolía, y comenzó. Recibí la llamada a las 3:36 a.m. del día anterior. La esposa de Julián me buscó desesperada. Me dijo que ya no era su esposo, que hablaba en lenguas antiguas, que escribía símbolos con su propia sangre, que los espejos de la casa no reflejaban nada cuando él entraba. El inspector anotaba todo, aunque por dentro ya empezaba a dudar de sus propios sentidos. ¿Por qué no llamó a una ambulancia? ¿Por qué no acudió a las autoridades antes? Tomás entrelazó los dedos, sin apartar la mirada. Porque cuando un alma es tomada,
Lo último que necesita es un médico, y lo primero que necesita es a Dios. El sacerdote relató cómo llegó a la casa al anochecer. Julián estaba encadenado a una silla, no por seguridad ajena, sino porque él mismo lo había pedido. Decía que si lo liberaban, mataría a todos en la casa. Su voz cambiaba. No era grave ni aguda, era doble, como si hubiera dos gargantas hablando al mismo tiempo. A lo largo de 6 horas, el padre Tomás recitó oraciones, usó agua bendita, colocó reliquias, pero todo fallaba. Julián se reía, le escupía sal negra, citaba versículos que no existían, y en un momento gritó una frase que quedó grabada en el alma del sacerdote: «No me iré hasta que muera, y cuando muera no me iré». En la sala de interrogatorios, el aire se volvió denso. La grabación seguía, pero algo fallaba en el audio. Cada vez que el sacerdote mencionaba el nombre de Julián, un pitido distorsionaba el sonido, como si algo o alguien no quisiera ser escuchado. El inspector comenzó a sospechar que no era un simple delirio colectivo. Entonces mostró una fotografía del cuerpo de Julián, ya en la morgue, con los ojos abiertos de par en par y la boca sellada con costras negras. ¿Qué es esto, padre? ¿Qué clase de ritual deja un cuerpo en este estado? Tomás tragó saliva. Su voz bajó a un susurro. Eso no es un ritual, es una advertencia. ¿Advertencia de qué? De que no estaba solo y de que el verdadero objetivo no era Julián. En ese instante se escuchó un golpe en la puerta metálica de la sala de interrogatorio. Un ruido seco, como si alguien hubiera puesto la palma con fuerza. El guardia juró que no había nadie en el pasillo. Lo liberamos, pero no salió solo. El padre Tomás dejó caer una pequeña cruz sobre la mesa y la madera crujió como si quemara. La cruz se partió en dos. «¿Dónde está ahora?», preguntó Beltrán. El sacerdote levantó la vista y en sus ojos había un miedo primitivo. «Aquí, en este edificio, tal vez escuchando». La sala quedó en silencio. Solo el zumbido del grabador se escuchaba. Pero cuando revisaron la cinta al día siguiente, había algo más. Una respiración profunda. Y al final del audio, una risa gutural que no coincidía con ninguna voz presente en la sala. Una voz que decía: «Uno menos. Faltan 6». El inspector Beltrán la escuchó por primera vez al revisar el audio en su despacho. El sonido no era claro, no era humano. Era como una mezcla entre el chillido de una puerta oxidada y el gruñido de un animal herido. Se quedó congelado. Rebobinó el archivo y volvió a escucharlo. 1, 2, 3 veces. No había duda. Alguien más estaba en la sala de interrogatorios. Pero lo más perturbador era lo que venía justo después. A un volumen apenas audible, como un susurro que se filtra entre los hilos de una pesadilla, se oía una frase en un idioma que no logró identificar. Usó programas de edición de audio, redujo el ruido, amplificó la voz. Y cuando lo hizo, su sangre se heló. 1 menos, faltan 6. ¿Qué significaba? Se refería a personas, a víctimas. Se trataba de una amenaza. Beltrán tenía experiencia con psicópatas, asesinos rituales, cultos de todo tipo, pero esto era distinto. Esto era más antiguo, más sucio, más real. Decidió visitar la escena del exorcismo al amanecer. No le gustaba depender de informes escritos cuando podía ver las cosas con sus propios ojos. La casa estaba acordonada, pero con su placa logró ingresar. El olor era indescriptible. No solo era el hedor de la sangre seca, del incienso o de los fluidos corporales. Era algo que no podía explicarse, un olor a vacío, como si el lugar hubiera sido drenado de toda vida. Las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos en sangre. Algunos eran cruces invertidas, otros parecían letras hebreas distorsionadas. Pero había uno,
repetido en varias esquinas, que le provocó un escalofrío particular. Un ojo dibujado con 7 líneas debajo, como lágrimas negras, y en el centro, una pupila con un punto rojo. Cuando Beltrán tocó ese símbolo, sintió un hormigueo recorrerle la espalda, y por un segundo juró escuchar su propio nombre susurrado muy cerca del oído. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Revisó el cuarto donde Julián fue encadenado. La silla aún estaba allí, rota, y en el suelo había marcas de arrastre, como si el cuerpo se hubiera resistido hasta el final. Encontró una Biblia, abierta en una página que no correspondía con ningún libro conocido. Las letras parecían latinas, pero algunas estaban invertidas. Alguien había tachado las palabras Padre Nuestro y, en su lugar, escrito Adonai no responde, solo el vacío contesta. Entre los objetos hallados por la forense había una grabadora antigua, de cassette, aún con una cinta dentro. Beltrán la tomó como evidencia y la llevó al laboratorio. No estaba listo para lo que iba a oír. Esa noche volvió a su apartamento. Puso la cinta en un reproductor de su infancia, uno que aún conservaba para escuchar jazz viejo. Reprodujo el contenido con escepticismo, pero la voz que surgió no era ni de Julián ni del sacerdote. Era de una mujer. Inspector Beltrán, tú también serás llamado. Casi cae de espaldas. Rebobinó. Reprodujo de nuevo. La misma voz, la misma frase, pero esta vez añadía a otra cosa. 6. Como los sellos, como los ángeles caídos, como los nombres que faltan por pronunciar. No podía ser una coincidencia. Nadie más sabía de esa grabación. Nadie más había tocado esa cinta desde la noche del exorcismo. Desesperado, decidió llamar al sacerdote, pero su número estaba desconectado. Fue a la comisaría, buscó el expediente y se encontró con lo imposible. No había registro de ningún sacerdote llamado Tomás Dávila en ningún archivo oficial de la iglesia, ni en Santa Clotilde, ni en ninguna diócesis del país. El sacerdote no existía. La firma del acta de interrogatorio estaba allí, sí, y su imagen aparecía en las cámaras de seguridad, pero su huella dactilar no coincidía con ningún registro en bases de datos policiales o eclesiásticas. ¿Quién había sido entonces el hombre que se sentó frente a él? ¿Quién había realizado el exorcismo? ¿Y por qué una voz femenina, desconocida, hablaba desde una cinta grabada antes de que él siquiera hubiese llegado al lugar? Esa noche el inspector no durmió. La grabadora seguía encendida, y en medio de la madrugada, sin tocarla, la cinta volvió a girar por sí sola, esta vez sin voces humanas. Solo un canto, bajo, grave, como un rezo, al revés, y en el fondo pasos lentos, que parecían acercarse cada vez más. Al día siguiente, el primer cadáver apareció en un barrio del sur. Una mujer de nombre Elena M., cuyos ojos habían sido arrancados y reemplazados por botones negros. En la escena, tallado en su pecho, el mismo símbolo que Beltrán había visto en la casa, el ojo con las 7 líneas. Era la primera víctima. El contador había comenzado. 1 menos. Faltan 5. El cuerpo de Elena M. fue encontrado en su apartamento, a menos de 10 kilómetros de la casa donde Julián murió. Era bibliotecaria de una universidad católica y vivía sola. Nadie escuchó gritos, nadie vio entrar o salir a nadie. La puerta estaba cerrada desde dentro, sin señales de violencia, sin huellas, solo su cuerpo, tendido sobre el suelo, con los ojos sustituidos por 2 botones negros cosidos con un hilo rojo. El informe forense fue inconcluso. La causa oficial, paro cardíaco. Pero Beltrán sabía que eso era mentira. Sobre el escritorio de Elena había una nota escrita con una caligrafía infantil. Yo la vi, yo la escuché, yo la llamé por su nombre y ella vino.
y debajo el símbolo del ojo con las 7 lágrimas. El inspector volvió al expediente de Julián. Buscó conexiones con Elena, aunque parecían vidas completamente separadas. Pero entonces encontró algo que lo hizo temblar. Ambos asistieron en su juventud a un internado religioso que cerró misteriosamente en 1999. El lugar se llamaba Colegio Santa Araceli, y entre sus registros había 5 nombres tachados y uno subrayado: Tomás Dávila, el nombre del sacerdote inexistente. No sabía cómo, pero entendía que ese colegio era la raíz de todo. Algo ocurrió allí, algo tan grave, tan monstruoso, que sus consecuencias aún se estaban sintiendo décadas después. Pidió una orden judicial para acceder a los archivos sellados del colegio. Alguien había intentado destruirlos, pero los documentos estaban resguardados en el archivo parroquial de una diócesis lejana, olvidada. Beltrán fue hasta allí sin avisar a nadie. Los archivos hablaban de 6 alumnos especiales. 6 niños, marcados desde el nacimiento, decía el documento, con habilidades que no provienen de Dios, decía el texto, redactado por el antiguo director espiritual del colegio. Niños con visiones, sueños compartidos, lenguas extrañas y una sensibilidad anómala a símbolos sagrados. Uno de ellos desapareció misteriosamente, otro murió en circunstancias extrañas, y los 4 restantes fueron enviados a distintas partes del país bajo nuevas identidades. Entre ellos estaban Julián Mederos, Elena M., Ricardo Fonte, desaparecido en 2012, Daniela Correia, actual directora de un hogar de acogida en el norte del país. Quedaban 4. Beltrán contactó a Daniela, le rogó que aceptara una entrevista. Ella accedió, pero puso una condición: debían hablar en su oficina y no después de las 6 de la tarde. La oscuridad cambia las voces, dijo. El inspector no entendió, pero aceptó. La mujer era joven, de voz suave y mirada inquieta. Le dijo que sabía que Julián y Elena habían muerto, aunque nadie se lo había comunicado. Lo sentía, lo soñaba. En sueños, una mujer de luto le susurraba los nombres, uno por uno. Y lo más espeluznante, en sus visiones veía una figura alta envuelta en una túnica blanca sin rostro, con un espejo redondo en lugar de cabeza. A su paso, las luces se apagaban, los relojes se detenían y los niños dejaban de respirar. ¿Quién es?, preguntó Beltrán. Daniela lo miró con los ojos llenos de terror. La llamadora, aquella que el padre Tomás intentó sellar, pero falló. Esa noche, Daniela fue hallada muerta en su habitación. La encontraron sentada frente a un espejo cubierto por una sábana blanca. Su reflejo había sido grabado en la superficie con una sustancia oscura, como si se hubiera derretido dentro del vidrio. Junto a su cuerpo, una palabra escrita en la pared con su propia sangre: 3. Beltrán ya no dormía. Su departamento comenzó a llenarse de presencias, sombras que se deslizaban por las paredes, susurros que imitaban su voz. El televisor se encendía solo, repitiendo una frase: ¿Quieres saber quién eres en la lista? A cada nueva muerte algo cambiaba en él. Su reflejo tardaba segundos en imitar sus movimientos. Las fotografías que tomaba con su teléfono mostraban un rostro diferente, apenas deformado, como si algo lo estuviera reemplazando poco a poco. Volvió al interrogatorio, a la cinta, y entonces notó algo más. Cada vez que reproducía el audio, la frase final cambiaba. Ya no decía 1 menos, decía 3 menos, y luego una voz añadió: Beltrán, tú eres el 6º. No podía huir, no podía acudir a nadie, nadie le creería. Solo quedaban 2 personas con vida de minda, aquella lista. Una era Ricardo Fonte, del cual no había rastros desde hacía más de 10 años, y la otra era él.
Y si su nombre estaba allí desde el principio, entonces ¿quién había abierto los sellos? ¿Quién estaba llamando a la entidad? Y lo peor, ¿qué había dentro de él que la atraía tanto? Las noches se habían vuelto interminables para Beltrán. La ciudad no dormía, pero él sí empezaba a desvanecerse. Su reflejo ya no le devolvía una imagen fiel. A veces parpadeaba cuando él no lo hacía, o sonreía con crueldad mientras su rostro se mantenía inmóvil. El sonido del espejo le perseguía, un crujido casi imperceptible, como uñas rascando desde el otro lado del cristal. Había algo que Daniela dijo que no podía olvidar, que Tomás había fallado en sellarla. Entonces, ¿qué fue lo que selló en realidad? ¿Y dónde? Beltrán revisó los últimos registros del Colegio Santa Araceli antes de su cierre. Encontró un nombre tachado, muchas veces, casi como si alguien intentara borrarlo del tiempo: Isidro Monteiro. Un joven profesor de historia, expulsado por conducta inapropiada y declarado desaparecido poco antes del incendio que destruyó la capilla del colegio. El incendio que, según ciertos rumores, no ardió desde fuera hacia adentro, sino desde el altar hacia el cielo. La dirección donde Isidro vivía aún existía, un edificio ruinoso, abandonado desde hace más de 20 años. Beltrán entró a escondidas, armado con una linterna y un viejo revólver que ya no usaba en servicio. La humedad le calaba los huesos. En el tercer piso encontró un cuarto cerrado con 7 candados oxidados. No preguntó cómo, pero las llaves estaban allí, colgando en el pomo. Uno por uno abrió cada cerrojo. El aire dentro era distinto, denso, amargo. En las paredes, cientos de hojas amarillentas colgaban como escamas, manuscritos llenos de símbolos, oraciones deformadas y dibujos de figuras humanoides sin ojos, sin bocas, con cabezas de espejo. Algunas tenían coronas, otras llevaban espinas, pero una estaba señalada con tinta roja. Una figura encadenada a una silla, con la lengua arrancada y una cruz invertida grabada en el pecho. Abajo, con letra temblorosa, una nota decía: «Si llegaste hasta aquí, ya fuiste elegido». Y debajo, otra frase, escrita con sangre seca: «La llamadora no viene a poseer, viene a recordar». En el suelo Beltrán halló una grabación antigua, en un formato ya obsoleto. Pidió ayuda a un técnico para reproducirla. Lo que escuchó era una conversación entre Isidro y alguien más, una niña. ¿Ya me vas a soltar? Aún no, debes recordar tu nombre. Pero no me gusta ese nombre, ese no soy yo. Por eso no puedes irte, porque lo que eres no está en tu cuerpo. Silencio. Luego, un sonido imposible, una carcajada triple, como 3 gargantas riendo al unísono, cada una en un tono distinto, grave, aguda, infantil. La cinta se detuvo. Beltrán decidió volver al único lugar donde todo empezó, la iglesia de Santa Clotilde, donde interrogó por primera vez al falso sacerdote. El lugar ahora estaba clausurado, pero no vacío. Al entrar, notó que el altar había sido despojado. En su lugar, alguien había tallado un símbolo en el mármol, el ojo con las 7 lágrimas, pero esta vez las lágrimas eran espejos rotos. Y en el centro del templo, donde la cruz debería colgar, había una figura de cuerpo humano cubierto por un velo blanco, sin rostro, sin boca, sin manos. Solo un espejo circular donde debía estar la cabeza. El reflejo de Beltrán apareció en él, pero no era él. La figura del espejo lo miraba, pero su boca sangraba, y en su pecho tenía grabado el nombre Isidro. La estatua comenzó a temblar, y del techo descendieron objetos colgados por cadenas, las 7 sillas originales y del ritual. Cada una con un nombre tallado. Una de ellas decía Tomás Dávila, pero otra, una al fondo, cubierta por una sábana negra. Tenía su nombre,
Samuel Beltrán. En ese instante lo entendió todo. Él no era el sexto, él fue el primero. Un recuerdo le cruzó la mente como un cuchillo. Un salón con vitrales rojos, 6 niños en círculo, una lengua cortada sobre un plato de plata, y una voz vieja como el mundo repitiendo: una promesa no se rompe, un nombre no se olvida, lo que fue llamado regresará. Beltrán era uno de los niños. Había olvidado todo. Había sido parte del ritual original en Santa Araceli. Había sellado junto con los demás a algo que no debía ser invocado. Y ahora, ese algo, esa entidad, la llamadora, estaba recogiendo sus deudas, una por una. El espejo en la estatua comenzó a agrietarse. El reflejo sangraba. Se movía por sí solo. Le ofrecía la mano. Y desde el fondo del templo, una voz se alzó, suave, femenina y cargada de siglos. ¿Estás listo para recordar lo que hiciste? Beltrán cayó de rodillas. La figura avanzó, y al tocarle el rostro, el mundo se quebró en 7 fragmentos. Al despertar, estaba de vuelta en su apartamento. Todo parecía normal, casi demasiado normal, excepto por una cosa. En el espejo del baño, su reflejo ya no lo imitaba, solo lo observaba y sonreía. Beltrán dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, caía en un lugar sin tiempo ni forma. Un pasillo construido de espejos rotos que no reflejaban su imagen, sino versiones de sí mismo, unas agonizantes, otras gritando, algunas colgadas por cadenas invisibles, y una, la peor de todas, completamente vacía, como un cascarón que aún respiraba. Una voz le acompañaba en cada paso, dulce, susurrante, la voz de una niña que hablaba como si llevara siglos enterrada. Ya casi todos volvieron, Samuel. En el mundo real, sus colegas empezaron a notar su deterioro. Ojeras profundas, cambios de humor, manías extrañas como evitar los espejos, cubrir ventanas con sábanas, dibujar símbolos con sangre seca en sus carpetas de caso. Un compañero le preguntó si necesitaba ayuda. Beltrán le rompió la nariz de un golpe. Algo se estaba apoderando de él. Pero no era posesión, no, era más aterrador, era memoria. Decidió visitar a su madre adoptiva, Marta, una mujer mayor que lo crió en una casa del norte, creyendo siempre que él había sido abandonado de bebé a las puertas de una parroquia. Pero al mirarla esa noche, vio en sus ojos el miedo de quien ha guardado un secreto durante demasiado tiempo. Ella tembló al verlo, y antes de que pudiera preguntarle, ella susurró: «No sabía que ibas a buscarme». Beltrán no entendía. Ella se puso de pie lentamente y caminó hasta su armario. Sacó una caja antigua, envuelta con cuerdas y sellada con cera. Dentro había una fotografía sepia, 7 niños sentados en círculo, una cruz tallada en el suelo, una mujer de espaldas y un altar encendido por velas negras. Beltrán señaló su rostro en la imagen con apenas 5 años. Temblaba. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz hecha cenizas. Marta no respondió, solo dijo: «Tu nombre verdadero no es Samuel». Él se quedó en silencio. «Es Elías. Elías, del Séptimo Pacto». La historia que escuchó esa noche era inhumana. En 1983, una secta conocida como los Hijos del Reflejo tomó control del colegio Santa Araceli bajo el disfraz de un grupo de educadores alternativos. Promovían técnicas de meditación, conexión espiritual y exploración del yo interior. La verdad era otra. El director, el profesor de historia y la madre superiora eran miembros de una vieja orden dedicada al despertar de una entidad atrapada desde tiempos coloniales en las minas abandonadas bajo el colegio. A esa entidad la llamaban de muchas formas, pero su nombre original, grabado en el reverso de una piedra ritual, era Chilasma, la llamadora,
un ser sin forma definida que imita, observa y devora la identidad, que se alimenta no de cuerpos, sino del eco de las almas. Beltrán, o mejor, dicho Elías, fue uno de los 7 niños utilizados para sellar a Quilasma, no por voluntad divina, sino como parte de un ritual de contención fallido. El exorcismo no había sido para expulsar a la entidad, había sido para dividirla. 7. Fragmentos de su esencia fueron almacenados en 7 niños huérfanos, pero uno de ellos sobrevivió. Elías fue el único que logró escapar antes del incendio que consumió a los demás. Tomás Dávila no era sacerdote, era el último sobreviviente del grupo de maestros. Dedicó su vida a encontrar a los 7 y reunirlos, uno por uno, para devolver a Quilasma su forma original y entregarle su libertad, a cambio de una única cosa: olvido eterno, olvidar lo que hizo, olvidar lo que fue, vivir una nueva vida sin memoria, sin culpa. Pero ahora, con 6 de los 7 fragmentos ya consumidos, el último faltante era él, y Quilasma ya no podía esperar más. En la estación, mientras redactaba el último informe, las luces comenzaron a parpadear. El suelo vibró, y desde los monitores de seguridad comenzaron a aparecer imágenes que no deberían estar allí. Pasillos cubiertos de velos blancos, rostros sin ojos y una niña de espaldas, con un espejo en lugar de cabeza. Beltrán se puso de pie. «No me vas a llevar», dijo, «no sin luchar». Desde cada pantalla, la voz respondió al unísono: «Tú ya no eres tú, eres yo, que recuerda ser tú». La puerta de su despacho se abrió sin tocarse, y al cruzarla ya no estaba en el mundo real. Estaba en la sala del ritual original, con las 7 sillas, la cruz, las velas, el piso lleno de sal, y frente a él, Tomás Dávila, sin ojos, sin voz, solo un cascarón vacío. Detrás, una figura emergió desde la oscuridad, compuesta por reflejos, voces, rezos en idiomas olvidados. Quilasma había vuelto a tomar forma, y sonrió. El último debe elegir, volver o recordar. Beltrán miró su reflejo por última vez, y entonces habló con la voz del niño que fue: «Yo elijo resistir». En la oscuridad absoluta de ese no lugar, Beltrán, Elías, comprendió lo que realmente significaba resistir. No era luchar contra Quilasma, era luchar contra lo que él mismo había albergado durante décadas sin saberlo. La entidad no estaba frente a él, estaba dentro. Desde los 5 años, su cuerpo había sido el último recipiente, el fragmento más puro, la grieta por donde lo imposible seguía filtrándose al mundo real. Por eso el espejo nunca reflejaba lo correcto. Por eso las voces, las visiones, los sueños, por eso el eco. Cada uno de los niños del 7º pacto había contenido una parte de la entidad. Pero Elías fue el único que la aceptó sin saberlo, la única vasija sellada con inocencia. Y ahora Quilasma necesitaba su permiso para completarse, una rendición, una cesión, una palabra. El ritual final había comenzado. Del suelo brotaron columnas de hueso retorcido. Las sillas de los otros 6 niños aparecieron una a una, y en ellas los cuerpos de los fallecidos, deformes, con sus rostros abiertos como bocas, hablaban sin cuerdas vocales. «Ven, Elías». Todo ha sido para esto. En medio del círculo, el espejo más grande, una superficie líquida donde su reflejo no era el suyo. Era Quilasma, un niño sin rostro, un eco de sí mismo. Y sonreía. Beltrán retrocedió, pero el piso se deshacía como carne muerta bajo sus pies. Los símbolos en su cuerpo comenzaron a arder. Los rezos olvidados escapaban de su garganta sin su permiso. De pronto,
La figura de Tomás Dávila apareció frente a él, no como un hombre, sino como lo que realmente había sido, un heraldo. No un sacerdote, sino un siervo del vacío. ¿Por qué crees que te busqué?, le dijo. No fue para salvarte, fue para abrirte. Le entregó un cuchillo ritual, no para luchar, sino para decidir. Elías comprendió. Solo podía elegir entre dos finales. Uno, entregar su alma y permitir que Quilasma volviera al mundo físico, dando paso a una era de reflejos vacíos y voces sin cuerpo. Dos, o destruir el último fragmento, lo que significaba suicidarse ritualísticamente y llevar consigo a Quilasma al abismo eterno. El cuchillo temblaba en sus manos. Fue entonces que lo escuchó. Una voz, pequeña, rota, desde el centro del espejo. Era su voz de niño. No quiero desaparecer. Un fragmento de su humanidad resistía. El último rincón de su alma gritaba. Y entonces Elías recordó lo que le dijo su madre adoptiva. El alma no se destruye, se transforma. Tomó el cuchillo, pero no lo usó en sí mismo. Lo clavó en el espejo. La superficie se quebró en 1000 fragmentos. Cada uno estalló con un grito. Las sillas comenzaron a prenderse fuego. Los niños desaparecieron. Y Tomás gritó en un idioma que rasgaba el oído humano. El lugar colapsó. Escuchaba una respiración. Pasaron los días, luego semanas. Beltrán no volvió a soñar. No volvió a escuchar voces, no volvió a ver reflejos erráticos, pero sabía que algo quedó atrás, porque, en el fondo, entendía que Quilasma no fue destruida, solo fue encerrada otra vez, y esta vez él era la prisión consciente. El séptimo pacto había sido sellado de nuevo, pero la entidad ya conocía el camino. Y cada vez que alguien se acercara demasiado a un espejo, cada vez que un niño hablara solo en un rincón oscuro, una parte de ella encontraría salida. El mal no desaparece, solo espera su reflejo. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. Eres uno de los pocos, uno de esos seres extraños y valientes que no solo buscan historias de miedo por simple curiosidad, sino por algo más profundo. Por ese impulso inexplicable de asomarse al abismo, de mirarlo que otros prefieren ignorar. Y hoy lo hiciste, escuchaste todo, acompañaste al investigador Beltrán, o mejor dicho, Elías, en una espiral de oscuridad, rituales y verdades enterradas bajo siglos de silencio. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que tú también llevas una parte del eco contigo ahora. No importa si fue por morbo, por fascinación, o porque algo dentro de ti te pedía respuestas. El simple hecho de haber presenciado este relato hasta el final te convierte en testigo del séptimo pacto. Y eso, querido oyente, no se olvida. Ahora quiero pedirte algo especial. Si de verdad escuchaste hasta el final, si resististe el peso de esta historia y aún sientes un leve estremecimiento en la columna o un susurro que no sabes de dónde viene, comenta esta frase aquí abajo. Yo también vi el reflejo. Con esas 5 palabras sabré que formas parte de los nuestros, que no te alejaste cuando la historia se volvió oscura, que no cerraste los ojos y que, como Beltrán, decidiste quedarte, incluso cuando lo más sensato era huir. Tu comentario no solo alimenta este canal, alimenta la comunidad. Nos permite reconocernos entre nosotros, los que escuchan los ecos del abismo y no se apartan. Y si aún no lo hiciste, déjanos un like. Parece un gesto pequeño, pero es una ofrenda poderosa. Un clic que le dice a YouTube: esta historia merece ser contada a más almas curiosas. Y si compartes este video, estarás expandiendo el eco, permitiendo que otros también descubran lo que acecha tras el velo.
No olvides suscribirte, porque aquí en Ecos del Abismo, cada semana abrimos una nueva grieta, un nuevo portal a lo inexplicable. Nos vemos en el próximo relato. Pero hasta entonces, evita mirar demasiado tiempo tu reflejo, y si escuchas una voz que te llama desde el otro lado del espejo, no respondas. Ecos del Abismo, donde las historias no terminan, solo esperan ser recordadas.